suerte no eran conversaciones conspirativas las que teníamos fuera de récord. O sea que todo sigue normal. Solamente conspiramos contra el gobierno de Ganímedes. Eso es allá en Júpiter, por allá. Sí, Saturno, sí. Júpiter. Bien lejos, bien lejos. Bien lejos. ¿Cómo vamos, Isidro? ¿Qué tenemos hoy para conmemorar? Buenos días, damas y caballeros, televidentes, todos. Mire, hoy hay hoy se conmemora el natalicio de un gran escritor y político dominicano, el señor José Gabriel García, que nació en 1834 y dejó este plano existencial en 1910. Fue un historiador político opuesto al gobierno de Santana. Incluso durante la anexión estuvo preso. Luego tuvo cargos políticos, secretario de Justicia, de Instrucción, etc. Pero lo más importante es que escribió un compendio de historia de Santo Domingo en 1878, que fue la obra más valiosa y más documentada, la más utilizada por decenas de años, por mucho tiempo, al punto que se le reconoce como el padre de la historia nacional dominicana. Padre de la historia nacional dominicana. Una de esas personas que le dan lustre y brillo a la nacionalidad, al gentilicio de dominicano. Un día como hoy también, en 1901, nace Jaime Colson, Jaime González Colson, que fue un pintor, poeta y dramaturgo. Fue un hombre, fue un trotamundo del arte. Y es interesante porque en los años 39-49, que fueron los años de la Segunda Guerra Mundial, los vivió en Europa. Yeah. Es interesante. Estuvo, claro, en Europa, en España, fundamentalmente, ¿no? Que España como tal no tuvo beligerancia en la guerra. Fue un centro donde hubo mucho movimiento de espías y de ese tipo de cosas, pero no fue un país beligerante como tal. No participó en hechos de guerra. Por lo menos el territorio español. Ellos hicieron una brigada que la mandaron a Rusia. Recuerdo la Brigada Azul, creo que se llama, o algo así. Pero eso es otra cosa. Pero el punto, aparte de que tuvo una relación con la élite intelectual y sobre todo de las artes plásticas de la época, con Siqueiro, con Orozco, con Picasso, con Dalí, con todos ellos, lo importante es que su pintura se calificaba como neohumanista. Y él tenía un concepto de que las máquinas, el ser humano debería imponerse a las máquinas. Y le digo lo interesante del tema porque desde el principio desde el principio de la Revolución Industrial, en la Revolución Industrial nació un movimiento que se llamaba el ludismo. No sí. Por el juego, porque el ludismo pareciera que fuera por lo lúdico de juego, sino el ludismo era por el apellido de un personaje que no se sabe si es cierto o fue una invención de un señor llamado Lud, L-U-D-D, que era una persona que destruía las máquinas porque había un movimiento en esa época, al principio de la Revolución Industrial, de que las máquinas estaban oprimiendo al ser humano y que le estaban quitando sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Hoy en día hay un nuevo movimiento que se llama el transhumanismo, que con las diferencias del tiempo y los approach, los enfoques, es el mismo concepto de que la Big Data, la cibernética, etcétera, va a controlar la inteligencia artificial, incluso va a sustituir al ser humano. Son teorías y tendencias y movimientos culturales de discusión, pero es siempre la contraposición ser humano-máquina. Ese es el leitmotiv, el centro de la cosa. Déjame hacerte un pequeño paréntesis. Cuando escucho personas que defienden que hay muchas y cerebros bien amueblados, la posibilidad y la certeza que ellos tienen de que la máquina va a desplazar al ser humano, yo solamente pienso o me planteo, y
¿quién le va a dar mantenimiento entonces a la máquina? ¿Quién va a alimentar con información a la máquina? ¿Quién va a movilizar de un lugar a otro a la máquina? Y así una serie de preguntas normales, habituales, que inmediatamente me dejan tranquilo y satisfecho y sé que voy a tener trabajo mientras vida tenga, que las máquinas no me van a quitar mi trabajo. No, sí, no solamente eso, sino que, claro, en el campo de la teoría y de la especulación, y sobre todo en el campo de la filosofía, eso es lo hermoso de la filosofía, porque te permite elaborar tesis e ideas, hipótesis, que luego esas hipótesis tú tienes que comprobarlas para llevarlo ya al campo científico, pero mientras tanto no dejan de ser hipótesis y te plantean temas, pues que las máquinas se autoalimentarán, etc. Es la inteligencia artificial. Y te lo sostienen y te lo defienden y hay personas que quedan convencidas también. Sí, Eso es lo grande. Pero volviendo a nuestro pintor, a Jaime Colson, lo importante que yo siento, entre otras cosas, ¿no? Fue un poeta, estuvo en el teatro, etc. Esa concepción neohumanista y esa visión de confrontar. Hay un personaje que quizás usted conoce, todavía está, afortunadamente está vivo, nació en 1909, Kit Ligerito, un gran púgil dominicano. No, pero no puede, no pienso, no sé la información que tú tengas de la certeza de que está vivo, pero tener 111 años aquí en República Dominicana, no sabía. Sí, bueno, aquí dice, bueno, tiene razón, Bueno. tiene razón porque dice que nació en 1909. Ojalá que sí, ojalá que esté vivo. No conozco. O quizás está, no está bien la fecha del nacimiento. Quizás nació en 1939, algo así. No sé. Pero lo cierto es que Kit Ligerito aparece en los registros como que nació hoy, un día como hoy. Tuvo importantes combates. Estuvo en Irlanda, derrotó al campeón británico y le ganó también en Europa una decisión a un boxeador italiano importante, noqueó al mexicano Blas Velasco, etc. Un gran deportista, Kit Ligerito, quizá usted lo conoció. Seguro que Licho fue algún combate. Alguna velada participó Licho como asistente. Y otro personaje que nació un día como hoy, falleció en el 2011, Roque Napoleón Muñoz Peña, Polón, un gran deportista, Muñoz, sí. Fue miembro del Comité Olímpico. Entre otras cosas, del Comité Olímpico Dominicano. Sí, fue un gran propulsor de las obras deportivas. Fue una de esas personas entregadas al deporte como manifestación humana que realmente permite equilibrar al ser humano. El ser humano debe ser fundamentalmente armonía entre mente y cuerpo. Y la parte y ese es corporal, el caso de él, es una referencia moral. Una referencia moral y jugó un papel preponderante en el sostenimiento y presentación para establecerse del deporte olímpico dominicano y de la participación de nuestras representaciones a nivel internacional. Un defensor del deporte, un hombre que vivió, entre otras cosas, para el deporte y lo hizo bien. Así son estas efemérides del día de hoy, de personas que un día como hoy vieron la luz del sol. Recuerden que nosotros siempre hablamos de las personas que nacen, no los que se van. Pues nosotros somos pro vida. Con esto finalizamos nuestras efemérides de hoy. Bueno, mira, haciendo un cruce, una transición a otros temas, no tan amenos ni tan instructivos como los que se han tocado en tus efemérides, hay que decir que Estados Unidos tiene una situación que verdaderamente es patética, una situación muy difícil con respecto al COVID-19. Durante semanas se ha venido dando informaciones estadísticas de récords, horribles récords de fallecimientos en Estados Unidos.
a causa de esa malvada enfermedad. Por ejemplo, la semana pasada hubo un día en que fallecieron el miércoles, para ser específicos. El reporte del Instituto Johns Hopkins daba la cantidad de 3.865 personas fallecidas. Nunca visto en todo el transcurso de esta pandemia en Estados Unidos. Pero ya la semana anterior, Estados Unidos había llegado al límite, al borde de las 3.000 personas que en un día fueron reportadas como fallecidas. Entonces, del miércoles al siguiente día, al jueves, pasa con romper ese número de fallecimientos, que como dije eran 3.865, a 4.065 personas fallecidas en un día en todos los Estados Unidos. Entonces, usted toma 4.000 personas y la pone en el lugar que usted considere, en un estadio, en un recinto grande, en un multiuso, y 4.000 personas son es una muchedumbre. Pero no se queda ahí la cosa. Hoy, Johns Hopkins, el instituto que ha llevado durante todo este trayecto pandémico las estadísticas por las cuales Estados Unidos básicamente seguía, da la información de que 4.700 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Esto da que pensar, bueno, inmediatamente Estados Unidos reacciona y sus autoridades han tomado la decisión de que todo viajero que ingrese a territorio norteamericano ha de tener vigente una prueba de PCR para saber si es portador positivo de COVID-19 de al menos 3 días. Esto entre otras medidas. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo y parece ser que prácticamente se ha salido de las manos norteamericanas la situación de contagios que a nivel nacional tiene esa gran nación. Sí, lo que está ocurriendo allí y también en Europa. Yo anoche veía el noticiero español y veía cómo la media sobrepasaba los 450 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es altísimo. Duplica el número de crisis, pero tiene regiones que sobrepasan los 1.000 y regiones como la Comunidad de Madrid, que digamos es la capital, la comunidad sobrepasa los 600. O sea, hay una tercera ola del COVID que está golpeando muy duro a los países desarrollados y realmente, aunque las autoridades españolas, les escuchaba anoche decir que ellos no se sentían preocupados porque habían logrado controlar la segunda ola, que van con las mismas mecanismos y las mismas medidas y van a controlar la tercera, siendo más drásticos, más fuertes, que son las que todos conocemos, son las que se han utilizado, que es aislamiento, distanciamiento social, mascarilla, etcétera. Y ahora, aprovechando la vacuna, iban a controlar la situación. Evidentemente, hay unos eventos intermedios allí que son las fiestas navideñas. En el caso español, que tú conoces la idiosincrasia de esos nacionales que son muy volcados a la calle, muy volcados a sentarse en lo que llaman ellos terrazas, que son cafés al aire libre y conversar, y tú los ves, pues, y las calles a tope, a 10 de la noche, 11 de la noche a tope, caminando. Y es muy difícil controlar eso. Los Estados Unidos tiene sus características, porque es un país tan grande que cada región tiene sus características, pero Nueva York por la superpoblación que tiene, por las aglomeraciones en el metro, en las guaguas, etcétera, y también la Navidad, porque ellos celebran su Navidad a pesar del frío que está allí. Ellos celebran su Navidad, sus reuniones. Entonces, estos picos se entienden o se supone que vienen por allí. Y mira, cuando mencionas España, Isidro, no mencionaste que
España tiene una situación de tratar de manejar la situación. Bueno, ya lo que has explicado, pero tienen ahí mismo, que es casi como si fuese mismo España, a Portugal, que va a confinamiento. Confinamiento Mm. total va a Portugal. No, Entonces, Y Alemania también con una sí, situación muy drástica, muy y lo tiene dramática. establecido Alemania por semanas. Pero Sí, lo de Portugal es tú meterte en tu casa y no salir de ahí sí. hasta que vuelvas a ver el sol, te asomas por una ventana. Entonces es una situación muy, muy, pero muy difícil, muy difícil. Ahora, la salida como salida a cualquier peste de este tipo. En la Edad Media no habían las vacunas y la gente, bueno, se encomendaba a Dios. La peste negra creo que acabó con un tercio de la población de Europa, un tercio de la población de aquel momento. Y quemaban los cadáveres, los quemaban porque no hallaban qué hacer ya con ellos. Y quizás eso los ayudó sin saber, porque mataban a los virus, quemando los cuerpos. Y el Hoy, segundo brote fue lo que más daño hizo. sí, Ellos no sabían cómo manejarlo, imagínate, la gente claro, muriendo sin oxígeno. Fue sí. terrible esa situación, sobre todo esos soldados que estaban en plena guerra. Sí, entonces el punto que después del avance de la medicina, las vacunas, etcétera, las vacunas son la gran solución. El mundo ve con admiración de que en menos de un año hay una respuesta de una vacuna, cuando usualmente se habla de que una vacuna, producirla, probarla, validarla, tardan alrededor de 2 años. Pero nada, había que hacerlo, quizás saltaron algunos protocolos, no sé qué han hecho, pero la vacuna está allí y Sí, aparentemente está funcionando. es la primera vez que en tan poco tiempo se pone en funcionamiento una vacuna con esta magnitud, porque estamos hablando de menos de un año, Isidro, menos de Sí, un año, sí, porque menos de un año. la pandemia comenzó a ser fuerte en marzo del año pasado en Europa. En febrero se conocían los casos, pero empezó a girar con fuerza en marzo, o sea que y ya a finales del año pasado teníamos la vacuna. La vacuna es la salida. Es, Gústele o es no le la guste a la única, es gente, la la única salida. salida, la única salida y por eso vemos de que con esa premura que se ha trabajado para lograr esto, todavía hay respuestas que no se pueden ofrecer por parte del mundo científico y de los mismos dueños, los laboratorios dueños de estas vacunas. Por ejemplo, no se tiene conocimiento del porcentaje de reacción que puede haber con esta vacuna y qué tipo de reacciones. Hasta ahora, por suerte, las reacciones que ha habido a las personas que han sido inoculadas no son de trascendencia. Esto es un buen indicio. Esto es un buen indicio. Y nosotros tenemos ya presto a recibir las nuestras para el mes de marzo, para el mes de marzo de AstraZeneca. Las vacunas no han salido sin probarse y sin validarse. Quizás para que una vacuna usualmente salga al mercado la validan en 100.000 personas y esta la habrán validado en 10.000. Es posible. Estoy Y hablando sin utilizando tener mayor datos. tiempo también de prueba. Exacto. Pero, ¿cómo le digo? La vacuna, las pruebas que han hecho han sido positivas. No es una sola vacuna, ya hay muchas vacunas. Los rusos tienen una, los chinos tienen otra, en Gran Bretaña sacaron otra, en Europa, Estados Unidos, Moderna, etcétera. Y Entonces, algo que tú mencionabas hace unos meses se ha puesto en práctica, rompiendo las barreras del interés comercial, y es la conjunción, el dame tu mano que yo te doy la mía, en cuanto a la capacidad científica de laboratorios que tienen sus intereses, pero en este momento la comunidad mundial de estudiosos del área de la medicina farmacológica se han puesto todos a una. Por eso vemos alianzas de países distintos presentando una vacuna en común para suministrarla al mundo entero. Y esto habla bien del ser humano. Qué bueno. ahora, fíjese que hay de todo en la viña del Señor. Hay una noticia
de que hay un tribunal del Perú que responsabiliza a Bill Gates, a Soros y a la familia Sí. Rockefeller Entonces, Yo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque mira, yo en leí medio de eso. una tragedia, ¿cómo tú comienzas con ese tipo de cosas? A no ser que tengas una prueba contundente. Además, con todo el respeto a los países latinoamericanos, porque tú y yo somos latinoamericanos, incubar una demanda de ese tipo a un tribunal de Perú, no sé, tiene sus bemoles, ¿verdad? Tiene sus bemoles por la Cuando capacidad vi investigativa de Perú con respecto a personas como Bill Gates, Soros y la familia Rockefeller. Pues. sí, en Perú hay personas que en esta pandemia se han hecho virales en las redes con planteamientos de cómo salir y cómo evitar el COVID-19 y parece que eso les ha dado una especie de motivación para en este momento tener una información, si se puede decir, para el mundo en ese sentido. Ayer cuando vi ese titular, solamente utilicé el tiempo de leer el titular y dije, bueno, perdí Ya. mi tiempo leyendo este titular. ¡Tac! Y lo borré. De ahí no Claro, pasé, por Dios. porque además, aparte que tú, pero tú observas como una parte de la humanidad, afortunadamente es muy pequeña, lo que sucede es que con los avances de la tecnología Claro. hace mucho ruido. Entonces una persona se coloca en la calle donde tú vives y con una trompeta o una batería o un megáfono de eso, un altavoz, bueno, hace muchísimo ruido. Pero es una sola persona. Pero estas cosas, y son las noticias que llaman la atención y se reproducen, etcétera. Entonces, todo eso tiende a la confusión y todo eso tiende a crear malas expectativas. Pero nada, la vacuna vamos a derrotar el coronavirus, la humanidad va a salir adelante. Esto va a traer como consecuencia de que al menos en algunos aspectos de la comunidad científica tendrán que establecerse el procomún que hablábamos en su oportunidad, de que el mundo tendrá que ser más horizontal en cuanto a algunos temas del conocimiento que favorezcan a la vida humana. Mira, y nosotros también hemos tenido y tenemos una situación de cuidado, de atención. La semana pasada nos tocó, lamentablemente, eh, llegar a un punto máximo en toda la pandemia de personas infectadas. Se nos infectaron en un solo día 2.106 personas. Y ya la Por la semana Navidad, anterior, pero esa es la Navidad, don bueno, lo Gregory. que sea, Isidro, pero Sí. nos están llevando a números que no deseamos. Y ya la semana anterior habíamos tenido otra cifra que había sido la mayor, eso fue el 4 de enero de 2043 personas infectadas. Y hay una situación, ayer hablé yo a través del teléfono con el doctor José Joaquín Puello y sentí una impotencia, una pena y una admiración al mismo tiempo, una vez más, por el doctor José Joaquín Puello. Una pena por lo que él me dijo. Me dice, eso fue alrededor de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Estoy en el hospital. Aquí tenemos una situación muy difícil. Estamos llenos de COVID. Me falta personal de asistencia y todavía me quedan 3 operaciones que realizar en el día de hoy. No he ni siquiera desayunado. Entonces, esto dicho por esa persona que es orgullo de la ciencia dominicana, se replica en diferentes hospitales y clínicas del sector privado aquí en República Dominicana. Hay clínicas, lo venimos escuchando, lo venimos leyendo, lo venimos sabiendo en las últimas semanas, que tienen su límite de camas para UCI, de cuidados intensivos, a su capacidad. Están refiriendo las personas que necesitan ser ingresadas en UCI a otros lugares.
Entonces, por eso vemos también que el gobierno ha tomado medidas que se pueden catalogar de un poco fuertes, de restricción del tránsito. Y nosotros también tenemos nuestra situación. Pero Así fíjese que una esperemos. cosa, Gregory, antes de irnos a la pausa. En esos datos complicados y que generan mucho estrés, hay dos datos importantes e interesantes. Primero, la tasa de mortalidad ha bajado sustancialmente. Porque yo observo que hay días que no fallece nadie, otros días fallece una o dos personas. Y segundo, la tasa de positividad que llama, que estaba en 30 y tanto, 32%. Ayer yo escuché que estaba en 22%. O sea, de cada 100 personas que le hacían el examen hace un tiempo atrás, 30, 32 salían positivos. Eso significaba, si tú haces una proyección, que la tercera parte de la población dominicana estaba contaminada. Si colocamos la población dominicana en 5 millones de adultos, o 7 millones, que son los electores, bueno, vamos a quitar los electores de los Estados Unidos y de Europa, 6 millones, estamos hablando de 2 millones de infectados según esa proyección. Ahora eso ha bajado a 22, leí ayer, o escuché ayer en un noticiero. Eso es una buena noticia, porque significa que la gente se está cuidando. Lo que sucede es que 22% todavía es mucho. Exacto, ese es el asunto, que es altísimo. Pero más alto es 32. Y seguirá Mira, bajando. la positividad de las últimas 4 semanas, que es la referencia que debemos prestarle más atención para saber cuál es nuestra situación, es de 20%. Claro, ha Redondo, bajado, al pero día de estaba en ayer, 30, estaba en 20%. 32, estaba en 32. No, la positividad de las últimas 4 semanas no estaba en 32. La diaria, sí, la semana No, pasada. yo digo no las últimas 4 semanas, estuve un momento en 32. En un momento dado estuvo en 32. O sea, ha Estamos bajado. hablando de Sí, julio, por ahí. no, julio no, en diciembre, ahora mismo, hace poco tiempo atrás estuvo en 32. No, la Entonces, de las últimas 4 semanas no, Isidro. Revisa bien tu yo no información. estoy, yo no estoy diciendo que de las últimas 4 semanas. He dicho que en el tiempo pasado, no en julio, pero ahora en diciembre, en esa época, hubo días que estaba en 32. Días, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, bajar eso a 20% es una gran noticia, es una No, buena porque noticia. una cosa, Isidro, es la positividad diaria, que es la que tú te refieres, la de 32, a la positividad de las últimas 4 semanas. Son dos renglones diferentes, que el que Sí, más pero debe interesarnos. el problema no es que si la semana, el punto nodal es que la positividad va bajando, o sea, de 4 semanas, diaria, lo que tú quieras, pero eso va bajando. Eso significa que a pesar de que hay muchos desaprensivos en la calle que salen y salen sin mascarilla y hacen desastre, eso significa que la inmensa mayoría de la población está asumiendo las medidas. La inmensa mayoría de la Es que población. la positividad, el renglón positividad de las últimas 4 semanas está subiendo, ha ido subiendo, no bajando. Ese renglón, la positividad diaria un día puede ser que esté en 31, pero no es relevante ni determinante para reflejar nuestra verdadera situación. Ahora, el renglón 4 semanas, ese sí es el que se debe tomar en cuenta. Es el promedio de un mes prácticamente. Entonces, si Es el está que subiendo, determina e incide. Y estamos altos en 20. Y ese 20 ha venido a llegar a 20. Estaba menos de 20, mucho menos de 20 estaba, pero mucho menos. Y ese es el peligro. Porque estamos rompiendo, como yo dije ahí, en 2 semanas consecutivas, ha habido días que estamos rompiendo récords de infectados. Ayer hubo 1.500 y tantos. Es una situación difícil que tenemos, Isidro. bueno, sí, entonces si está subiendo, debe ser alguna causa, o que la gente no le está haciendo caso a las normas, o que el gobierno está aplicando malas normas. El gobierno está tomando medidas que ojalá o un funcionen. o un poquito de cada cosa.
tenemos una situación y hay que reconocer la labor del equipo sanitario del gobierno, del gabinete social, del gabinete de salud, pero la población, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. A esta semana hemos visto videos increíbles. No sé si recuerdas, en el día de ayer yo presentaba 2 fotografías, o antes de ayer, de los supermercados. Uno de los principales focos de infección, wow, nos pasamos con el tiempo. Uno de los principales focos de infección es el aglomeramiento, la aglomeración de las personas en los supermercados. Vamos a una pausa y si quiere podemos seguir con el tema. Bien, continuamos con periodismo y sociedad. Hay un tema que me satisface mucho como caminador, guiador en las calles del Distrito Nacional, que cuando voy a hacer una diligencia, algunas veces digo, bueno, debí haber utilizado los servicios o de un taxi o de la otra compañía, la Uber, para venir a este lugar, porque no encuentro sencillamente cómo o dónde parquearme. Algunas veces le toma a uno aquí en la capital hasta media hora conseguir un parqueo y hay que ver inclusive dónde uno puede dejar el vehículo, quizás a 2 calles, a 3 calles del lugar en el cual tenemos que hacer la diligencia o nos están esperando para una reunión. Digo todo esto porque ayer el gobierno presentó un plan que se llama Parquéate e hicieron el anuncio. Ángel tiene unas imágenes. Esta actividad fue realizada en Palacio, donde el gobierno dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas va a iniciar, está en proceso de iniciar de manera inmediata la construcción de diferentes parqueos, tanto aquí en el Distrito Nacional como en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El primero de estos será terminar uno que ya está en un estado bastante avanzado y que se ubica en la zona colonial con algunos 200 y tantos, casi 300 parqueos. Esta es una buena información, es una alianza de las que se denominan público-privadas. Esperemos que dé resultado, porque la situación de los espacios para uno poder parquearse aquí en la capital de la República es verdaderamente caótica, desastrosa e inconseguible donde uno parquearse cuando más lo necesita. Son parqueos modernos de varios niveles y reitero, ojalá que esto funcione en buena medida porque se necesitaba. Tenemos una situación de tránsito que es prácticamente invivible. Aquí cada día hay más vehículos y las calles se mantienen del mismo tamaño porque no se están haciendo vías nuevas. Sí se están tomando medidas por parte del ayuntamiento en combinación con la DGCET, Intrant y todos esos organismos para cambiar el sentido de algunas vías que han dado para mí sus resultados, porque yo utilizo esas calles que han sido modificadas sus maneras de circulación. Así que de mi parte, bienvenida esta información, este anuncio que ha hecho en el día de ayer el gobierno y a través del Ministerio de Obras Públicas. Adelante, Isidro, si tienes alguna opinión. No sé si están... Sí, están imágenes. Están imágenes. Ok. Bueno, sí, todas esas son buenas iniciativas. El problema del tránsito es un problema grave, de los cambios de las calles, el de los estacionamientos es importantísimo. Uno se exime de ir a la zona colonial por el problema de estacionarse. Así que todo eso es interesante. Fíjense que, por ejemplo, en España colocaron en la zona, el centro de la ciudad, que tú no puedes entrar con los vehículos, no solamente por el tema
del tránsito, sino por la contaminación que generan los vehículos de motor de gasolina, que en esos edificios históricos generan un daño que no lo genera, o sea, que es innecesario, pues, que es letal, es dañino para los edificios. Y digo que es letal porque si tienen que después hacer muchas inversiones para recuperarlo. Y ese es el caso de la zona colonial. La zona colonial tiene edificios que ya tienen 500 años. Así que eso es una buena medida, no solamente por el tránsito, sino por el medio ambiente, por la preservación de esos monumentos. Así que en el caso de la zona colonial y en el caso de otras áreas de la ciudad, por todas las consecuencias que tenemos. El tránsito, yo no sé si alguien ha hecho una estadística o una investigación de lo que se consume en gasolina o en carburante en general en los tapones. Si no existieran tantos tapones, me imagino que el consumo de gasolina, gasoil, etcétera, se reduciría sustancialmente. De hecho, el presidente ayer hablaba en sus palabras, en una parte, sobre este aspecto. Él indicaba la importancia de la economía que en combustibles se iba a lograr al momento que se aplicara y entraran en funcionamiento estos parqueos. Más importante o tan importante como esta parte del combustible y el mismo vehículo que se va deteriorando por el uso, por Claro. supuesto, está el tiempo, Isidro. No, el Lo tiempo, es más que son muchos. valioso para nosotros los seres humanos después de la salud es el tiempo. Hay personas que no logran entender eso. Hay personas que no tienen criterio, lamentablemente, o un criterio claro de lo importante que es el tiempo. Tú ves personas que utilizan horas y horas y horas en jueguitos aquí en el celular, que si las utilizaran en una actividad un poco más productiva o productiva, yo creo que tendríamos un mayor avance. Pero el tiempo es lo más valioso que nosotros podemos pues tener y que no nos cuesta nada. Voluntad y claridad de darle su justo valor. Entonces, Sí. si nosotros en estos momentos estamos utilizando 40 minutos 2 veces al día para ir del trabajo a la casa y en un futuro, si tenemos un mejor tránsito y tenemos parqueos y utilizamos 15 minutos, pues nos estamos ganando cada día más de casi una hora. Y entonces una hora diaria que tú puedas disponer de ella para asuntos productivos o recreativos vale mucho. Y solamente estoy hablando de ir al trabajo. ¿Qué tal las personas que tienen que ir a distintos lugares en el día? Aquí se pueden hacer 2 diligencias al día, no más de ahí. Entonces, qué bueno que se están tomando estas medidas. No, sí, son excelentes medidas. Mire, hablando de medidas y temas, el señor Pared Pérez envió una misiva a su partido donde pide que por razones de salud sea excluido de la nómina del comité político de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Al parecer, aunque yo había escuchado que iba en buena evolución, su recuperación parece ser que es lenta y es complicado porque es un tumor en el esófago, según veo en la prensa. Así que desearle al señor Reinaldo Pared Pérez lo mejor de la vida, de la medicina, que lo cure, que lo ayude a salir de este trance y que el PLD pierde un activo porque Pared Pérez, que ha sido presidente del Senado muchos años, ¿no? Y secretario general de ese partido por mucho tiempo, siempre ha sido una figura cuyos actos y opiniones han sido muy mesurados, muy moderados, muy armónicos, ¿no? En general tendrá sus picos, como todos tenemos en nuestras vidas, pero la historia de Pared Pérez es una historia que no tiene, qué sé yo, lunares en su actividad política, por lo menos que se sepan.
Mira, no conocía esa información que tú estás transmitiéndole a los televidentes de aquí de Periodismo y Sociedad. Eh, la juzgo esa actitud de Reinaldo de responsable, una actitud responsable, porque si bien es cierto que él, como bien dices, ha estado, por ejemplo, en la Secretaría General, debe tener algunos 20 o casi 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Pues si bien es cierto que es una actitud responsable, también por parte del Partido de la Liberación Dominicana debía, supongo, haber algún tipo de, de gesto, de actitud, de reconocer la labor y el desempeño que él ha tenido al frente de sus responsabilidades, no solamente desde la Secretaría General, sino también en la vida diaria del partido y desde las cámaras legislativas. Y quizás ofrecerle a Reinaldo una, eh, una acreditación permanente en ese órgano tan importante del Partido de la Liberación Dominicana. No sé cómo ellos lo vayan a manejar, pero hay una situación de por medio que tú mencionas, que es su situación de salud, que igual que tú espero que se siga mejorando y que recupere su salud, pero pienso que bien haría en estos momentos y las actuales circunstancias el PLD de tratar de mantenerlo, aún fuese de manera honorífica, en el comité político de esa organización. Ellos, Hay ellos, quizás ellos están creando un situaciones que organismo, uno no conoce, ¿eh? ellos están creando un organismo para colocar todos estos valores y esos activos que no deben o no pueden, por razones ya de edad, estar muy en la palestra diaria, lo Que van ya a no están colocar gravitando sí, actualmente. gravitando, lo van a colocar en un consejo consultivo. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, sí. Empecé a mencionar que también en torno a la figura de Reinaldo se tejen conjeturas en el mundo político de su interés de permanecer en esa organización por asuntos que todos conocemos, pasaron en el periodo proceso electoral donde él estaba buscando la nominación presidencial y lamentablemente no pudo lograrla, también por situaciones que conocemos, los que andamos en estas lides de la comunicación y en el mundo político. Pero lo que oficialmente se conoce es lo que me lleva a mí a mencionar de que, por ejemplo, ese lugar que tú mencionas, ese estadio, el que mencionas de consultores, una especie de consultores permanentes del PLD, él sea pues colocado ahí o como dije, mantenido de manera honorífica permanente en el comité político. Sí, Salud ellos, a Reinaldo, salud, mucha salud. sí, Es mi sí, amigo. porque él es un valor de la República Dominicana. Yo lo vengo viendo por la prensa pues hace muchos años y realmente yo nunca he visto un espectáculo, un problema, un tema de conflictos, aparte de los políticos, pues, que son normales, pero de corrupción, nada por el estilo, tiene una vida familiar bien armónica, bien bonita, o sea, es un activo de la sociedad dominicana y particularmente del mundo político que tan golpeado está últimamente. Tan golpeado está porque cuando hablan de los políticos, meten en el saco a todos los políticos. Y eso no es así. No es así. No, no son Isidro, todos los políticos. candidato. Mire, hay un estudio que dice que en República Dominicana se produjo un feminicidio, o que ocurre un feminicidio cada 48 horas. Dantesco, ¿no? Claro, estamos Dantesco. hablando de alrededor de 200 mujeres fallecidas al año. Sí, es dantesco. El año pasado, según esta información, ocurrieron 70 feminicidios en el país. Quedaron 56 niños huérfanos. 23 fueron por armas de fuego y 15
por armas blancas. 15 por armas blancas. Esos los datos los da la Fundación Vida Sin Violencia. O sea, si 70 feminicidios ocurrieron en el año 2020, esa proyección de un feminicidio cada 48 horas es evidentemente de este año, ¿no? Parece, sí, porque no machan, como dicen. No, exacto. El argot americano, no machan los números del porcentaje. 70 el año pasado, estamos hablando. Pero ojalá fuera cero. Por supuesto, no, y hay una acción del gobierno de crear en la policía un departamento especial para tratar estos temas. Y en España hay la línea 016, me imagino que aquí van a crear, o dentro del 911, o quizás crean una línea especial, etcétera. Ojalá que te oigan. Hay una acción por lo menos hay una acción desde el punto de vista de la prevención de la policía, y tendrán que estudiar estos 70 casos para ver cuál es los común denominador para poder actuar en previsión de los futuros casos, porque eso es lo que hace. Para eso sirven las estadísticas, ¿verdad? Para tú hacer una previsión del futuro. Pero este caso del feminicidio hay que tomarlo en cuenta, tenerlo presente, y afortunadamente parece ser que hay un interés de atacar ese tema. Los partidos políticos se están moviendo, no quieren dormirse, no quieren que les hagan cuento porque tengan sueño. Entonces, tanto el PRM como el PLD parece que empezaron a calentar sus motores. Ayer el PRM, partido de gobierno, reunió su dirección política con el interés, básicamente, de dar los primeros pasos para hacer la planificación de lo que será el discurrir de esta organización en el año en que estamos, en el año 2021. También anunciaron los encuentros semanales a partir del próximo sábado de las distintas direcciones a nivel nacional, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, principal organización de oposición, pues hoy miércoles, abre ya sus listados, sus libros, para que quienes estén interesados en participar en la contienda que podrán ser escogidos para el Comité Central lo hagan. Hay 300 plazas nuevas, así que quien esté interesado en ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es el momento de hacer su inscripción. Así que a inscribirse, jóvenes y jóvenes. Hay un tema allí que en la Junta Central Electoral con respecto al PLD y la Fuerza del Pueblo, nuevamente con el tema de la mayoría de los partidos, ¿no? El punto es que la ley establece que el 5% tenía que haber obtenido el 5%. Creo, y tú me corriges, que es en la boleta del presidente de la República que tiene que tener el 5%. Correcto. Y al parecer el doctor Fernández no logró ese 5% con la tarjeta de la Fuerza del Pueblo. Bueno, aunque en la Unión obtuvo 8 punto tanto por ciento. Ahí sí, es que está la interpretación. Claro, pero es el partido. Leonel Fernández en sí mismo no es un partido político, es un candidato. Entonces, esa interpretación. Esas interpretaciones dan ganancia de causa en segunda mayoría. Mira lo que pasó para el Consejo Nacional de la Magistratura. La Fuerza del Pueblo da como un hecho de que ellos tienen mucho más de un 5%. Quienes no están de acuerdo con eso indican, como tú lo mencionas, que es por la persona, la boleta, y que tienen menos de un 5%. Eso vuelve a interpretación. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eso lo hablaremos otro día porque ya creo que se nos está agotando el tiempo, ¿verdad? Y no podemos interpretar de que podemos continuar hablando. Será hasta mañana. Ángel, gracias. Que tengan buenos días y recuerden, a cuidarse, que de los buenos quedamos pocos.